Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Reynoso y junto a mis compañeros Ana López, Brian Rosario, Cecilia Pepín y Jonathan Tavares, les estaremos hablando sobre lo que fue la primera intervención estadounidense y el último gobierno de Horacio Vázquez. Antes de iniciar con el primer tema que daremos inicio, será con la primera intervención estadounidense que estará a cargo de Luis Reynoso, Nelson Pepín y Jonathan Tavares. Primero, hay que saber cuáles son los objetivos de, digamos, de esta primera parte y es conocer los motivos de que llevaron a cabo la intervención norteamericana y cuáles motivos fueron los que motivaron a Estados Unidos a invadir nuestra isla y conocer las características económicas y sociales de aquella época. Bueno, pues la primera ocupación militar estadounidense ocurrió entre los años 1916 y 1924 y esta es una de las numerosas intervenciones que hicieron los Estados Unidos a través de sus fuerzas militares en toda América Latina. Esta sucedió exactamente el 13 de mayo de 1916, cuando el contraalmirante William Banks Carleton obligó al secretario de guerra de aquel entonces, a Desiderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, a que abandonara a Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo a la ciudad de Santo Domingo. La intervención militar norteamericana, pues digamos que uno de los principales motores de eso fue que los malos manejos financieros y la constante política de endeudamiento luego y durante la dictadura de Ulises Herod que llevaron al país pues a un caos financiero. También la política injerencista norteamericana se abrió paso aprovechando esta situación. También otra de las, digamos, razones sería que los nuevos caudillos dieron nombre, digamos, a las tendencias que existían en el país y esta inestabilidad política pues hizo que Estados Unidos entraran, ya que con el miedo de que República Dominicana no fuese a pagar digamos que, la deuda que tenía. Bueno, dentro de esos años podemos decir que nuestro país conoció digamos que se prestó a un acelerado proceso de cambios diversos. Por ejemplo, uno de estos fue el desarme de la población, la sustitución de las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional. También hubo un cambio en la tendencia de tierras, un agresivo programa de obras públicas y un desarrollo intensivo de la industria azucarera, que esta es una de las razones que motivó a los Estados Unidos, ya que durante, digamos, ese tiempo, pues la azúcar, su importación había tenido un gran valor y Estados Unidos buscaba hacer dinero a través de esto. Pero esto duró hasta el año 1920 con la crisis que hubo en ese tiempo. Algunas características económicas, sociales y políticas es que a consecuencia de la ocupación, el presupuesto del país se equilibró, disminuyó la deuda externa y se retomó el crecimiento económico. También la fuerza de ocupación propició la realización de importantes proyectos de infraestructura, como la creación de nuevas carreteras que unieron a todas las regiones del país por primera vez en la historia. Y también se creó una Guardia Nacional, una organización militar profesional que sustituyó a las fuerzas partidistas de carácter caudillista que habían librado una lucha interminable por el poder. Ahora estaremos explicando las principales medidas tomadas por los Estados Unidos. Una de estas medidas fueron que los marines impusieron el orden en la mayor parte de la República, con excepción de la región oriental. También que una de las primeras medidas que fue tomada por el nuevo presidente de Estados Unidos fue el nombrar un nuevo gobernador más favorable a la retirada de la República Caribeña. Escogió también a un nuevo responsable de las aduanas dominicanas, pues pretendía equilibrar las finanzas del país antes de concluir la ocupación. Y por último, pero lo menos importante de estas medidas fue que, dado el estancamiento de las negociaciones y la crisis económica, el gobierno militar se presentó a continuar la ocupación y solicitar un nuevo empréstito en marzo de 1922.
También debemos de mencionar que durante esta ocupación hubo mucha resistencia. La resistencia de la ocupación fue el desarme de la población constituyó a neutralizar a los principales caudillos. La resistencia armada no tuvo ausente. Esta fue encabezada por los llamados guerrilleros, término despectivo con el que se denominó a los campesinos rebeldes a las autoridades extranjeras. También el principal foco de resistencia estuvo en el este, donde insurgentes como Vicente Evangelista, Ramón Nateras y Ramón Batía se mantuvieron en armas durante un tiempo. La acción guerrillera disminuyó considerablemente una vez que surgió la perspectiva de la salida de los marines norteamericanos. Ahora vamos a pasar a lo que es los planes de la desocupación. Y a medida que creció la actividad pro restauración de la soberanía nacional, los Estados Unidos empezaron a plantearse la desocupación. Habían además otro motivo que eran lo monetario, ya que en el 1920 los precios del azúcar habían caído drásticamente y la producción azucarera, ya que el principal motivo de la política era el método inventor. Después de eso, varios años de bonanza empezaron a dejar muchas pérdidas. Y el fin de la desocupación. En el fin de la desocupación, en el 1 de octubre de 1922, se eligió como presidente provisional a Juan Bautista Vicini, quien preparó las elecciones para el 15 de marzo de 1924. El partido horacista pasó a llamarse Partido Nacional y presentó a Horacio Vázquez como candidato y las ciscas pasaron a llamarse Partido Progresistas. Ambos partidos concurrieron juntos, unidos, y se enfrentaron a los jimenistas, que llevaban a la candidatura a Francisco J. Pernado. Las elecciones fueron ganadas por el binomio Vázquez y Velázquez, quienes tomaron posesión el 12 de julio de 1924 para agosto de ese año. Las tropas norteamericanas habían salido del territorio dominicano. Bueno, antes ya de concluir con lo que fue la primera intervención norteamericana, podemos decir que una de las principales razones fue la deuda que tenía Estados Unidos, República Dominicana con Estados Unidos, y también porque en ese tiempo, pues la industria azucarera pues, estaba generando muchos ingresos y Estados Unidos estaba interesado porque República Dominicana tenía un alto potencial para el desarrollo de esa industria. Ahora vamos a mencionar unos personajes destacados que, digamos que no fueron mencionados, fueron mencionados al principio, como por ejemplo fue William Banks Carpenton, Desiderio Arias Álvarez y Harry Shortburg. Ahora lo dejo con mis compañeros Brian y Ana, que les estarán hablando sobre el último gobierno de Horacio Vázquez. Continuamos con el último gobierno de Horacio Vázquez. Como bien sabemos, todo el proceso del final de la desocupación no comienza solamente aquí, sino que la Segunda República, que comienza en 1865 y dura hasta 1916, culmina con esta intervención. Y luego de la intervención empezamos con otro proceso en 1924. Antes que nada, vamos a hablar un poco sobre la bibliografía de Horacio Vázquez, quien nació el 22 de octubre en 1960 en la ciudad de Moca, República Dominicana, y murió en Tamboril el 25 de marzo de 1936. Este fue un militar y político dominicano que llegó a la presidencia de la República Dominicana luego de expulsar al presidente Jiménez en 1902 con el apoyo del Partido Nacional. Luego se retiró con la ocupación estadounidense
de 1916 hasta 1924 y volvió a la presidencia con el beneplácito de las tropas de la ocupación que abandonaron la isla. La prórroga de su mandato desde 1927 originó una revuelta de la Guardia Nacional encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, quien lo derrocó en el año 1930. El último gobierno de Horacio Vázquez inició el 12 de julio del 1924 y luego de la realización de las elecciones y con el retiro de las tropas de la ocupación que abandonaron la isla, como ya dije, fue elegido el presidente para el periodo del 1924 hasta el 1928 con un 99% de los votos. Pero la prórroga forzosa de su eventual reelección originaron que su partido fuese derrocado por Rafael Leónidas Trujillo. Algunas de las características de este último gobierno fueron que su gobierno se consideraba como una prolongación de la propia ocupación militar norteamericana por la influencia que ésta ejercía. Su gobierno se caracterizó por el alto respeto a las libertades ciudadanas. Inició nuevas obras de irrigación y de colonización de tierras inexploradas en el territorio de la isla para aumentar la producción agrícola y hacer el país autosuficiente en algunos renglones. Se fortaleció el desarrollo de la agricultura realizando obras de fomento de infraestructura. Todos los programas de fomento y de obras públicas iniciados por el gobierno militar estadounidense fueron continuados o ampliados durante su régimen. Y las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación y la agricultura fueron objeto de atención durante su gobierno. Este último gobierno también funcionó básicamente como un preludio para lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Espero que usted haya entendido todo lo que te ha explicado ahora. Fue un placer para nosotros explicarles estos temas, así que nos vemos a la próxima. Gracias por su atención.